Hagamos un repasito rápido qué fue lo último que sucedió, el gran hito en la jurisprudencia local, más precisamente en el más alto tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió el jueves 16 una controversia en relación al Consejo de la Magistratura. Me interesa también, más allá de hacerte una breve explicación, es un tema bien técnico, pero al menos dar una noción que te quede algo de todo esto. Entender por qué es importante este fallo. Lo primero que hay que decir es que este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se dio justamente a conocer el pasado 16 de diciembre de 2021, resolvió una cuestión muy importante en torno al Consejo de la Magistratura y su composición. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué este tema ganó la escena mediática y salen políticos a hablar, y jueces y otros exponentes del ámbito judicial y de la política? Básicamente porque el Consejo de la Magistratura, como quizás sabes, y si no sabes te lo explico acá, es el órgano que, entre otras cosas, se encarga de los concursos para los candidatos para ocupar plaza como jueces e incluso también las eventuales sanciones que puede sufrir un magistrado. Te darás cuenta entonces que el dominio del Consejo de la Magistratura o el ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura otorga una cuota de poder muy importante y es algo claramente de peso porque decide no solo en torno a los concursos para ver quién va a ser juez mañana, también obviamente una eventual sanción a un determinado juez en caso de que proceda. Ahora bien, vamos a meternos un poquito en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En resumen, si tuviese que resumir en pocas palabras qué decidió la Corte Suprema, lo que podría decirte es que se amplió a través de este fallo de la Corte Suprema el número de 13 a 20 miembros como la antigua ley del Consejo de la Magistratura. Pero recapitulemos un poquito. Primero, la acción fue promovida por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es una acción declarativa en la que se solicitaba la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la ley actual del Consejo de la Magistratura. En primera instancia, esa demanda fue rechazada. En segunda instancia, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia de primera instancia y determinó que algunos artículos de la ley actual del Consejo de la Magistratura eran inconstitucionales. La ley actual, la ley vigente hasta ahora, hasta el fallo, disponía que los miembros del Consejo de la Magistratura eran 13. 3 jueces del Poder Judicial de la Nación, 6 legisladores, 2 representantes de la matrícula federal de los abogados, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico y científico. Eso completa los 13 miembros. Frente a esta decisión de la Cámara se apeló y finalmente salió el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que decidió la inconstitucionalidad de ciertos artículos de esta ley que, bueno, estuvo vigente y está vigente hasta este fallo. Hay una disidencia muy interesante por parte del doctor Lorenzetti que, si bien se vuelca por la inconstitucionalidad de ciertos artículos, hace una observación en relación a la aplicación de la ley anterior que ahora voy a comentarles en qué consiste. Lo que dispone la Corte Suprema en este fallo es que hay efectivamente un quiebre en el equilibrio que debe darse en el Consejo de la Magistratura en la composición del cuerpo. Lo que establece justamente también es que no es lo mismo equilibrio que igualdad. Como verán, la composición que rige hasta este fallo, 13 miembros, no es balanceada entre todos los estratos, porque por ejemplo los legisladores son 6 y los jueces que integran el Consejo de la Magistratura de la Nación son 3. Entonces, bueno, claramente puede ser interpretado que cumple con el requisito del equilibrio, pero no de la igualdad. En este caso la Corte dice, no, tampoco hay equilibrio. ¿Por qué no hay equilibrio? Básicamente porque lo que dice la Corte Suprema es que con la actual norma, el poder político, los legisladores pueden tomar decisiones por sí, decisiones de trascendencia. Por ejemplo, imponer sanciones disciplinarias a los jueces. Entonces dice, bueno, evidentemente no hay un balance entre los estratos que componen justamente el cuerpo del Consejo de la Magistratura. No está balanceado, no debe ser así, esto es inconstitucional, esta ley que estuvo vigente hasta ahora. Ahora, ¿cómo resolvemos? Bueno, primero lo que dice la Corte Suprema es, esto es inconstitucional. Entonces, lo que dispone la Corte Suprema, primero le encomienda una tarea al Congreso de la Nación. Congreso de la Nación, en un tiempo prudencial, debes dictar una nueva ley del Consejo de la Magistratura. Mientras que esta ley nueva que tiene que dictar el Congreso no esté, se va a aplicar la ley vigente con anterioridad, es decir, la ley ya derogada, la ley anterior. Que vale decir, uno de los puntos centrales que establece esta ley anterior ya derogada es ampliar justamente este número de integrantes del Consejo de la Magistratura. Ya no serán 13, van a ser 20. Anteriormente eran 20. Esta integración, conforme a la ley anterior, es decir, esta composición de 20, debe ser instrumentada por el Consejo de la Magistratura dentro de los 120 días de notificada la sentencia. Así que lo que le está diciendo también al Consejo de la Magistratura es, ya hasta abril tenés que cumplir con esto que estamos diciendo. Y si no cumplís, Consejo de la Magistratura, con esta integración de 20 miembros, todo lo que actuaste va a ser nulo. Esto es una de las principales críticas del voto de Lorenzetti, que lo que dice es, no hay ningún precedente
en Argentina ni en Estados Unidos de que se haya vuelto o revivido, como dice Lorenzetti, una ley que ha sido derogada. Es decir, estamos reviviendo un sistema que hace 16 años dijimos que no era eficiente y por eso hay una nueva ley. Ahora lo estamos reviviendo otra vez, lo estamos reinstaurando. Esto no puede ser en nuestro ordenamiento y tampoco hay antecedentes en otros sistemas comparados. Esta es una de las principales críticas que hace Lorenzetti. A ver, la tarea obviamente de la Corte Suprema es una tarea delicada porque sabe en este caso que resulta inconstitucional la ley actual, pero no puede simplemente declarar la inconstitucionalidad y no decir nada de cómo avanzamos a futuro. Lo cierto también es que hay muchos antecedentes en que la Corte Suprema ha encomendado tareas al Congreso de la Nación y el Congreso de la Nación no ha cumplido. Así que la verdad, también siendo realistas, hay que ver cómo es que avanza todo esto en la Casa de las Leyes, en el Congreso. Los plazos son realmente muy acotados. Veremos cuál es la voluntad política y cómo avanza todo este tema. Hoy por hoy en el Consejo de la Magistratura hay claramente muchísima incertidumbre sobre cómo se va a seguir frente a este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Entendiste el fallo? ¿Sabías en qué consiste el Consejo de la Magistratura? ¿Crees que realmente es tan importante para la vida de un país o estamos exagerando cuando hablamos de la importancia de un fallo de esta naturaleza? Déjamelo acá abajo en los comentarios.